Venga, pues vamos a empezar con el tema 6 de parte específica. El tema 6 nos hablaba de las subastas, las providencias de apremios, las medidas cautelares que se interpone, las prácticas del embargo, todo eso lo veíamos aquí, ¿vale? En el tema 6. Pues venga, vamos a empezar con la providencia de apremio. ¿Cuándo se dicta providencia de apremio? Vamos a empezar por ahí. Pues básicamente se dicta providencia de apremio cuando, en este caso, pues no se ha pagado la deuda con la Seguridad Social de manera voluntaria, por lo cual ya se empezaría a dictar una providencia de apremio para que el interesado pues, esté obligado directamente a pagar esa deuda que tiene, ¿no? En este caso, la providencia de apremio se dicta sin que haya una reclamación previa, ya sea de deuda o ya sea de acta de liquidación, y en casos muy concretos. ¿Qué casos concretos son? Pues son, por ejemplo, cuando hay una falta de ingreso de la totalidad o, en concreto, pues de alguna de las aportaciones de la cuota, en cuanto, pues, por ejemplo, a trabajadores que están dados de alta o incluso a aquellos que están dentro de las liquidaciones transmitidas y demás. Es decir, es cuando falta ingresos de manera total, ¿vale? Falta una cantidad de ingreso importante o bien cuando falta una pequeña cuantía de esas cuotas que tienen que, que tienen que pagar los trabajadores que están dados de alta. Otro caso en lo que se aplicaría una providencia de premios cuando hay una falta de ingreso, pero en este caso de cuotas que están relacionadas con trabajadores, en la que su cotización se basen por el sistema de liquidación simplificada, ¿vale? O sea que en este caso pues, afectaría a unos trabajadores muy concretos, ¿vale? A un sector muy concreto. Contra esa providencia de premio hay que interponer algo. Si no estamos de acuerdo, ¿podemos interponer algún recurso? Pues sí, podemos interponer el de alzada. Por supuesto, para interponer el de alzada tiene que estar, tiene que haber unos motivos de peso para ello y además estar justificado, ¿vale? No simplemente decimos, oye, pues no ha venido la providencia de premio, pues aplico un recurso de alzada. No, hay que estar justificado. Tiene que estar justificado en todo momento que nosotros vamos a interponer el recurso de alzada. ¿En qué caso? Pues, por ejemplo, en pago, en prescripción, ¿vale? Cuando prescribe, que también lo veremos. Cuando hay un error, ¿vale? En este caso, pues a la hora de terminar la deuda, ya sea material o ya sea aritmético. Cuando hay una condonación o cuando se aplaza la deuda o simplemente pues, cuando por cualquier motivo pues, se suspende el procedimiento. O cuando hay una falta de notificación de la reclamación de deuda, ¿vale? Ya sea falta de notificación de reclamación de deuda o de acta de liquidación o de resolución, ¿vale? O incluso de las autoliquidaciones. Me vale cualquiera de estas, ¿vale? Cuando hay una falta de notificación, básicamente, para que lo entendamos, relacionados con esa deuda como tal. Entonces, para recapitular un poquillo, cosa importante a tener en cuenta de la providencia de apremio. Se aplica sin reclamación previa, caso muy concreto, lo que falta la totalidad del pago, falta de ingreso del pago total, o bien de una parte de alguna de las cuotas, o bien cuando hay una falta de ingreso de esa cuota para aquellos colectivos que se encuentran en el sistema de liquidación simplificada. ¿Se puede interponer algo contra la providencia de premios si no estamos de acuerdo? Recurso de alzada, ¿vale? Por eso hay que tenerlo claro. Medidas cautelares. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos requisitos y en qué puede consistir. Requisitos para interponer las medidas cautelares. Tienen que ser medidas que estén proporcionadas al daño que se pretende evitar, ¿vale? Que sean proporcionadas. Y nunca puede, digamos, producir o llevar a cabo un perjuicio que tenga una reparación imposible o muy difícil, ¿vale? Es decir, el daño que puede como tal producir, pues que no sea de difícil reparación o que sea imposible, ¿vale? ¿En qué consisten estas medidas cautelares? ¿En qué pueden consistir en el caso de que se interponga? Pues en retención del pago de devoluciones, es decir, esas devoluciones de los ingresos que se han percibido de manera indebida, pues se retenga, o de cualquier otro pago que tenga que realizar la tesorería, un embargo preventivo de bienes o derechos, o incluso, pues, otros, ¿vale? Que también serían totalmente legales y que los reglamentos y las leyes como tal no estipulen, ¿vale? Entonces, básicamente son dos, ¿vale? En concreto, dos importantes que pueden consistir, como hemos dicho, se retiene el pago o cualquier pago que vaya a realizar la tesorería como tal, embargo preventivo de bienes o derechos, serían los dos principales, y luego, pues bueno, si se nos da otra medida, pues también, ¿no? También contaría. Esas medidas cautelares
que de hecho el propio nombre lo indica, cautelar, es decir, no son oficiales, no son para siempre, se puede levantar, ¿vale? Esas medidas cautelares se pueden levantar, ¿vale? A pesar de no haberse pagado la deuda. Y fijaros, qué cosa más curiosa es que se interpone porque hay una deuda, pero se puede levantar a pesar de que no se ha pagado la deuda. Y diréis, bueno, ¿y por qué se puede levantar si la deuda no se ha pagado? Muy sencillo, porque si las causas que han justificado esa interposición de medidas cautelares desaparece, entonces básicamente esas medidas cautelares se pueden levantar, ¿vale? Ha desaparecido el motivo que ha dado pie a esas medidas cautelares, por lo cual se levanta. Tan sencillo como eso. De aquí nos tenemos que quedar sobre todo con los requisitos, ¿vale? En lo que consisten, pues bueno, puede ser alguna preguntilla ahí suelta, pero no es lo más preguntado de aquí. Sobre todo es los requisitos que son proporcionados al daño que se va a evitar y que no puede producir en ningún caso una reparación que sea difícil o que sea imposible. Vamos con la práctica de embargo. Vamos a empezar con el orden de prelación. Y aquí entra la URE, porque la URE va a ser quien se va a encargar de llevar a cabo ese embargo de bien, en este caso, pues del apremiado. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Pues siguiendo un orden de prelación. En primer lugar, pues aquel bien que sea más fácil para su enajenación. Y en segundo lugar, por ese bien que tenga una menor onerosidad para el apremiado. ¿Vale? Ese es el orden de prelación que va a seguir. Ahora bien, si ese orden de prelación no se pudiera llevar a cabo por X motivo, vamos a llamarle X, entonces el orden sería el siguiente. En primer lugar, se embargarían el dinero de las cuentas corrientes. En segundo lugar, los créditos y los derechos que se llevan a cabo o bien en el acto o bien a corto plazo. Las joyas y objetos de arte, renta en dinero, intereses, renta y frutos de cualquier especie, bienes muebles o semovientes, bienes inmuebles, sueldos, salarios, pensiones e ingresos y créditos, derechos y valores que se realicen a medio y a largo plazo. ¿Vale? Pues ese es el esquemita, el orden de prelación que hay que seguir. Ya os digo, lo normal es que se tenga en cuenta el orden este, ¿vale? El de mayor facilidad de enajenación primero y luego el de menor onerosidad para el apremiado. ¿Que no se puede llevar a cabo por X motivo? No hay problema. Pues se sigue este orden de aquí y ya está, ¿vale? Todo facilito. Bien, claro está, en toda práctica de embargo siempre hay límites, ¿vale? Siempre hay límites y son unos cuantos. ¿Qué bienes, por llamarlo de alguna manera, no se pueden embargar? Pues porque hay un límite, ¿no? Hay un límite de bienes que se pueden embargar. Pues ¿cuáles no se pueden embargar? Los animales de compañía, ¿vale? Si nosotros tenemos una deuda, en este caso, con la seguridad social y no pagamos, no se nos va a embargar a nuestro perro o a nuestro gato, ¿vale? Los animales de compañía no se embargan. Los bienes que han sido declarados inalienables, tampoco, o derechos accesorios. Bienes que no tengan un contenido patrimonial. Bienes declarados inembargables por alguna disposición legal, es decir, que haya alguna normativa o alguna disposición legal que nos diga que ese bien, por X motivo, pues no se puede embargar. El mobiliario y el menaje de la casa, también por una razón obvia, ¿no? No nos van a embargar un sofá o no nos van a embargar una vajilla, no tiene sentido, ¿no? Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión. Y ojo con esto, hablamos de libros o instrumentos que nosotros usamos día a día para ejercer nuestra profesión, ¿vale? Se consideraría indispensable para poder realizar nuestra profesión. Entonces, eso no se nos puede embargar. Bienes sacros y dedicado al culto de religiones. También, por ejemplo, un crucifijo, pues no se nos va a embargar. O un cuadro de la Virgen, pues no se nos van a embargar, ¿vale? Las cantidades expresamente declaradas inembargables por ley. Claro está, hay leyes en las que se nos estipula pues, una cantidad que no se puede embargar, por lo cual sería inembargable y estaría dentro de esos límites. Los bienes y cantidades declaradas inembargables por tratados ratificados por España, efectivamente. También hay tratados aquí en España ratificados por nuestro propio país en los que hay bienes, recoge una serie de bienes y de cantidades que son declarados inembargables. ¿Vale? Pues también estaría dentro de estos límites. Ahora pasamos a la diligencia de embargo. ¿Qué ocurre con la diligencia de embargo? Pues que por cada embargo que se vaya a producir, tiene que haber también
una práctica de diligencia de ese embargo. Y en este caso, pues esa práctica de embargo, de diligencia de embargo, se le va a notificar al apremiado y al cónyuge si hablamos de bienes que forman parte de una sociedad de gananciales. Imaginaros, vamos a poner un ejemplillo. Imaginaros que yo estoy casada, ¿vale? Yo tengo una deuda con la Seguridad Social, yo estoy casada en bienes gananciales y a mí ahora me embargan, pues por decir algo, me embargan mi casa, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues que como estoy en bienes gananciales y la casa mía es tanto mía como de mi marido, ¿qué ocurriría? Pues que entonces se nos va a notificar tanto a mí como a mi marido. ¿Por qué? Porque estoy en una sociedad de gananciales. Ahora bien, si yo estoy soltera, no estoy casada, a mí no estoy en una sociedad de gananciales y a mí me embargan mi casa, pues simplemente me llega a mí la notificación, ¿vale? Ya está, simplemente eso. Bien, de la práctica de embargo nos tenemos que quedar con el orden de prelación, cuestión importante, me pone aquí pregunta de examen, que además es algo muy preguntado de aquí, tanto en el test de leyes como en el supuesto práctico, pero en este caso va más enfocado al test de leyes. Los límites también son importantes, ¿vale? Algunos son muy obvios, como lo que hemos dicho del menaje del hogar, de la casa o los animales de compañía, y otros, pues bueno, hay que intentar o hacer el esfuerzo por lo menos de memorizarlo. Vamos con el depósito de bienes embargados. ¿Qué lugares tenemos para su depósito? ¿Qué ocurre aquí? Pues que cuando los bienes embargados ya están en lugares en los que no ofrezcan una garantía, ¿vale? De seguridad de que ese bien pues, va a estar bien cuidado y no le va a pasar nada, pues se van a depositar o bien en los locales que tiene la propia tesorería como tal para recoger esos bienes embargados, en locales de otros entes públicos o empresas privadas que normalmente se dedican a actividad de depósito, locales de personas físicas o jurídicas, en este caso, pues diferente al del deudor. Y de manera excepcional, que lo he puesto aquí excepcionalmente, como algo así, que bueno, no es lo más normal que se lleve a cabo, pueden quedarse en los propios locales, pero cuando hablemos de bienes de un transporte muy difícil o de un transporte muy costoso, ¿vale? Imaginaros que a nosotros nos van a embargar un bien, llamémosle X. Y ese bien, pues nosotros lo tenemos en la cochera de nuestra casa. ¿Qué ocurre? Pues que ese bien es muy grande, pesa mucho, no tiene ruedas para transportarlo. ¿Qué ocurre con ese bien? Pues que de manera excepcional va a seguir estando en mi cochera porque es muy difícil de transportar o incluso en el caso de que se pudiese, pues es muy caro, ¿no? Es muy costoso, lo cual se quedaría ahí. Simplemente pues nosotros no podríamos usarlo. Entonces, lugares para el depósito, si nos los preguntan, locales de la propia tesorería, locales de otros entes públicos, locales de personas físicas jurídicas diferentes al deudor y de manera excepcional, si vemos que pesa mucho o que no se puede transportar bien o que es muy caro, se quedan donde están ubicados. Levantamiento de embargo. ¿Qué pasa con el levantamiento del embargo? Pues que en el momento en el que ya se ha pagado esa deuda que había y que ha sido el motivo por el que se ha llevado a cabo ese embargo, el recaudador va a llevar a cabo una de las siguientes actuaciones que vamos a ver. O bien produce el lanzamiento del embargo, se ha pagado la totalidad de la deuda, pues el embargo se levanta, o bien hay un acuerdo de la entrega de esos bienes y esos derechos embargados al apremiado, ha pagado, por lo cual se le devuelve sus bienes y se devuelve esos derechos que se le embargaron en un inicio. O bien va a realizar un mandamiento de cancelación, ¿vale? De embargo, ¿vale? Es decir, si todavía no se ha llegado a producir el embargo, pero estaba ya previsto, pues en este caso el recaudador ejecutivo de la Seguridad Social hace un mandamiento de cancelación, que se llama así, mandamiento de cancelación, y ese embargo pues iba a producir, se levanta, ¿vale? Se pararía, se cancelaría. Bien, del depósito de bienes embargados suelen preguntarlo también, ¿vale? Importante, sobre todo en el test de leyes. De los cuatro, los más preguntados suele ser este de aquí. Lo que ocurre de manera excepcional. Porque los otros ya se dan por hecho, ¿no? Que es lo más normal. Pues la propia tesorería, un cualquier local que esté preparado de otro ente público, ¿vale? Lo más normal. Ahora, la excepción es lo que, pues bueno, la mayoría de gente no conoce. Y es una de las preguntillas que más caen de este apartado. Del levantamiento de embargo sí que caen los tres,
¿vale? Aquí sí que caen los tres por igual, además. Nos pueden preguntar cualquiera. Vamos con la enajenación de bienes. A la hora de valorar un bien, hay que seguir una serie de reglas, ¿vale? En este caso, pues se tiene que tomar como referencia el precio que ya está estipulado en mercado para ese bien, es decir, si lo que se va a embargar es una casa, pues se hace una valoración de esa casa, de ese bien. En este caso, si la casa está valorada en, por decir algo, 280.000 euros, pues se toma como referencia el precio de mercado de esa casa, ¿vale? Se deben aplicar los criterios habituales de valoración. Por supuesto, hay una serie de criterios y esos criterios, el encargado de valorar el bien, pues tiene que aplicarlo. Ahora bien, ¿qué ocurre con los bienes que ya tienen un precio tasado para su enajenación ya? Pues que va a ser ese precio el que se considere para los trámites de enajenación, ¿vale? Va a ser ese el que tomamos como referencia. ¿Por qué? Porque ya está tasado. Con lo cual no es necesario que hagamos nada más. Está tasado ya con su precio, pues es el que usamos para el trámite de enajenación. Como lotes, pues tenemos dos tipos de lotes. Bienes de análoga naturaleza y bienes que no son de una misma naturaleza, ¿vale? Serían los dos lotes con los que nos encontramos. Vamos ya con las formas de enajenación. Vamos a ver la enajenación por subasta. En este caso, hay una providencia de subasta y se debe notificar esa providencia de subasta tanto al deudor, es decir, la persona que aún no ha pagado esa deuda que tenía con la seguridad social, el cónyuge del deudor, ¿vale? Importante el cónyuge también si hablamos de bienes gananciales, el depositario de los bienes embargados, los condueños, los acreedores hipotecarios y pignoraticios, titulares de anotaciones de embargo y el arrendador o el cedente o al administrador de la finca, ¿vale? Entonces se notifica, pues depende del caso que sea, pues se notificará a uno, a todos, ¿vale? Depende ya del caso que sea. Ahora bien, anuncio por subasta. ¿Qué ocurre con el anuncio por subasta? Tenemos aquí que en ese anuncio que se hace, ya para fechar pues día, una hora y demás de cuando se va a llevar a cabo esa subasta, tiene que aparecer también una descripción de los bienes que se van a subastar o del lote de bienes, si es que hablamos de lotes, la titularidad del bien, el tipo de subasta que se va a llevar a cabo y el lugar donde van a estar ubicados esos bienes. También hay que especificar, que esto es importante, si tiene alguna carga, si tiene gravámenes o las situaciones jurídicas en las que se encuentra ese bien o los titulares. Hay mucha gente que, bueno, en la subasta pues no quiere pujar por algo que tenga una carga excesivamente grande, ¿vale? Pues eso hay que reflejarlo en ese anuncio por subasta. Que las posturas anteriores a la celebración de la subasta deben presentarse sobre cerrado, importante en ese anuncio, ¿vale? Para que todo el mundo lo sepa, que todas las posturas que se vayan a hacer anteriores a que se lleve a cabo pues ese día de la subasta tienen que aparecer en un sobre cerrado, ¿vale? Sin abrir. Y, por supuesto, lo más básico de todo que hay en todos los anuncios, ¿no? El plazo, el lugar, el día y la hora, en este caso, pues de cuándo se va a celebrar esa subasta. Entonces, tenemos por aquí una enajenación por subasta, que hemos dicho que hay una providencia de subasta que se notifica a ciertas personas que ya hemos visto, y después de esa notificación de la providencia de subasta, hay un anuncio de subasta en la que pues, se describe el bien, si hay cargas, si hay gravámenes, que se hacen en sobre cerrado si es antes de esa celebración de subasta, el plazo para formular postura, lugar día y hora de la celebración de la subasta, todo eso tiene que aparecer en el anuncio. Pues esto hay que tenerlo también en cuenta. ¿Cómo nos pueden preguntar este apartado? Pues de la siguiente manera. Por ejemplo, em, ¿es necesario que en el anuncio por subasta aparezca descrito si tiene o no gravámenes un bien? Sí. O por ejemplo, ¿a quién se le debe notificar una providencia de subasta? Pues si no nos da un caso en concreto, ponemos todo. O elige la incorrecta de entre las personas a las que hay que notificar la providencia de subasta. Pueden hacerlo de muchas maneras, en este caso. Pues vamos ya con las formas de enajenación. Vamos a empezar por el anuncio por subasta. En este caso, en las formas de enajenación, la obligación de acompañar a cada postura un cheque certificado, visado, conformado por el librado es algo importante, ¿vale? En toda subasta. Hay también una posibilidad de presentar posturas verbales que sean iguales o que superen el 75% de ese tipo de enajenación.
en el momento de celebración de la subasta. Hay una obligación también por parte del adjudicatario de abonar pues, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, que en este caso pues, el plazo que se nos da para abonar esa diferencia es dentro de los 5 días hábiles, ojo, no naturales, sino hábiles siguientes al que se produzca esa adjudicación. También va a ir acompañado de una advertencia. ¿Vale? Una advertencia de que se suspende la subasta en cualquier momento antes de que se adjudique ese bien si se hace ya el pago de la deuda. ¿Vale? O sea que si se paga la deuda, ya sabemos que la subasta se suspende y pues esos bienes vuelven al deudor que ya no es deudor, para que lo entendamos. La exhortación al deudor del derecho que le asiste a presentar una tercera persona que mejore esa postura en el acto de la subasta y en este caso pues en un plazo de 3 días hábiles. Y que la tesorería pues, puede realizar el derecho de tanteo. Esto también es importante. Bien, pues de aquí, ¿qué cosas nos tenemos que quedar? Nos tenemos que quedar con los porcentajes, ¿vale? Ese 75%, ese el 30%, tenemos que quedarnos con el plazo de los 5 días hábiles siguientes. Ojo, importante, hábiles. No metáis la pata con esto porque es muy de examen, ¿vale? Este apartado en concreto, pues 5 días hábiles siguientes. Tenemos que darnos con el placillo de 3 días hábiles, que es el plazo que se da pues, para que el deudor pueda presentar a una tercera persona, ¿vale? Para que mejoren las posturas, esos 3 días hábiles. Y también hay que tener en cuenta pues esa advertencia que se da, ¿vale? De que se puede suspender esa subasta si el deudor paga ya la deuda. Pues vamos con la presentación de postura en sobre cerrado. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos el exterior del sobre y el interior del sobre. ¿Y por qué lo diferenciamos así? Pues porque depende de lo que estemos hablando, va a contener una cosa, va a contener otra. Si hablamos del exterior del sobre, tiene que aparecer el número del bien por el que se va a pujar o del lote, si es que lo que queremos es un lote, ¿vale? O sea que ya sabes que es un sobre en blanco y que por uno de los apartados de detrás, pues pone número del bien o del lote. Ahora bien, ya vamos dentro del sobre. En su interior, ¿vale? Abrimos el sobre. ¿Qué nos tenemos que encontrar en el sobre? Copia del DNI. En el caso de extranjeros, pues una copia del documento de identidad, de identificación que tengan ellos. Una copia que acredite la representación, en el caso de que haya una representación. Y el importe de la postura, en este caso, pues si vamos a pujar por un bien que cuesta 2.000 euros, pues el importe de esos 2.000 euros con la firma del interesado. ¿Vale? Es decir, imaginaros que yo hago yo voy a pujar por un objeto, ¿no? Por un bien en concreto. Pues entonces yo lo hago en sobre cerrado, por detrás del sobre pongo el número de ese bien o del lote, en este caso pues vamos a poner de ejemplo un bien, el número del bien, meto en su interior del sobre mi DNI, como soy española, pues mi DNI, si fuese extranjera, una copia de un documento que me identifique, como soy española, pues la copia del DNI, una copia de acreditación de la representación, en este caso soy yo la que lo hace, por lo cual el DNI solo nos basta, y como el bien que voy a pujar cuesta 5.000 euros, pues un importe de esos 5.000 euros de bien que voy a pujar y mi firma. Eso es básicamente lo que tenemos que encontrar en el sobre. Vamos con la subasta con licitación verbal. ¿Vale? Ya el propio nombre nos indica de qué va a ir este apartado. Bien, cuando en el momento de celebración de esa subasta, pues resulta que hay alguna persona que esté interesada en participar en esa licitación, pero resulta pues que no ha presentado su postura en un plazo, ¿vale? Que se da para ello en sobre cerrado, ni ha constituido el depósito necesario, pues ¿qué ocurre? Pues que en estos casos se puede admitir, ¿vale? A participar en la subasta si en el acto da un depósito del 30% del tipo que se fija para la subasta. Es decir, que se aporta ese 30% del tipo fijado para la subasta, puede participar sin ningún problema. ¿Cuándo se da la puja por terminada? Muy sencilla. Cuando se repite hasta por tercera vez la puja más alta. ¿Vale? Imaginaros que la malta son 2.000 euros. Pues 2.000 euros, 2.000 euros, 2.000 euros a la de una, 2.000 euros a la de dos, 2.000 euros a la de tres.
Esto lo habéis visto vosotros, seguro, en cualquier película, o en cualquier serie, o incluso hasta habéis participado seguramente. Pues se hace 3 veces y si no hay nadie que la supere, pues a la tercera se le adjudicaría el bien al mejor postor y ya está. Esto si no hubiese oferta encerrada. Ahora bien, las posturas verbales, porque estamos hablando de subasta con licitación verbal, las posturas verbales que se hayan formulado tienen que guardar una diferencia entre postura y postura de como mínimo el 2% del tipo de subasta. ¿Vale? Entre postura y postura, como mínimo ese 2%. Luego tenemos las subastas sin licitación verbal, ¿vale? Hemos visto la con licitación verbal, pues esta es sin licitación verbal. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en el hipotético caso de que no se hubiesen realizado ningún tipo de postura verbal, entonces el secretario va a entrar aquí en juego. ¿Y qué va a hacer? Pues que le va a exponer ante la mesa y en voz alta todas las posturas que se han hecho por escrito. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que se aprobaría el remate a la mejor postura cuando esta postura supere el 60% del tipo de la subasta. Entonces se aprobaría el remate y ya está. ¿Qué ocurre si coinciden como mejor postura varias personas? ¿Vale? Varias personas pujan y coinciden como mejor postura. Porque se le va a dar preferencia a la que se ha registrado en primer lugar. ¿Vale? Esa es la que va a tomar como referencia. Ahora bien, si esa mejor postura es inferior al 75% del tipo de subasta y resulta que no cubre el importe de la deuda, ¿qué pasa? Que el deudor puede presentar a un tercero, es decir, a una tercera persona, que mejore esa postura como mínimo hasta que llegue al límite y a su vez acredite que ha ingresado de manera íntegra el importe establecido para ello, ofrecido como tal, en un plazo de 3 días hábiles. Ojo con esto, hablamos de días hábiles, no naturales. Pues eso para la licitación verbal. ¿Qué ocurre con la segunda subasta? Pues que si se aprobará el remate en el caso de la segunda subasta en favor de la mejor postura, pero ojo porque esta postura tiene que superar el 50% del tipo de la subasta. ¿Cuándo se podrá aprobar también el remate? Pues si esta es inferior al 50% y no cubre el importe como tal adeudado. Pero ojo, porque además de que también podrá aprobarse el remate en favor de una mejor postura inferior al 50% y que no cubra el importe adeudado, como hemos dicho, para ello tiene que superar como mínimo el 25% del tipo de subasta, que ese es el requisito que se nos da, ¿vale? Indispensable. Ahora bien, si hay varias personas que coinciden como mejor postura, lo mismo que en el caso anterior, se le da preferencia a la que se registre en primer lugar. Si ahora resulta que la mejor postura es inferior al 75% del tipo de subasta y estamos ante un caso de que no cubre la deuda, ¿vale? ¿Qué ocurre con el deudor? Pues que puede presentar a una tercera persona que mejore esa postura hasta que por lo menos alcance el límite y que acredite pues, que puede ingresar ese importe que ha ofrecido en el plazo de 3 días hábiles. Ojo, seguimos con hábiles. Luego tenemos la enajenación por concurso, ¿vale? ¿Qué ocurre con la por concurso? Muy sencillo, pues que una vez que pasan 5 días hábiles desde que finaliza el plazo para admitir las proposiciones que sean, el director provincial de la tesorería o bien la adjudica por concurso directamente o bien el concurso lo declara desierto, ¿vale? Por eso se le dice enajenación por concurso, porque una vez que pasa ese plazo que se da para que se interponga, se admitan proposiciones, pues una vez que pasa esos 5 días hábiles, dependiendo del caso que sea, el director pues, lo adjudica por concurso y ya está. O bien, pues si no convencen o no hay suficiente, o por X motivo, vamos a llamarla X, dependiendo del caso, pues la declararía como desierto, concurso desierto. Y luego tenemos la enajenación mediante adjudicación directa, que está muy sencillita y además el nombre ya nos lo explica. ¿A qué llamamos enajenación mediante adjudicación directa? Pues cuando el director provincial de la tesorería puede autorizar esa enajenación mediante adjudicación directa de bienes o derechos embargados y el mantenimiento de las anotaciones preventivas de embargo. Es decir, cuando no hay, digamos, personas, vamos a llamarle personas, porque no entendemos de manera más coloquial, personas que o bien no puedan pujar, no pujen y por lo cual los bienes sigan estando ahí,
o por X motivo el director puede decir, mira, que lo adjudico aquí y ya está, lo adjudica de manera directa, ¿vale? Tanto los bienes como esos derechos de embargo, ¿vale? Esos derechos embargados, lo adjudica de manera directa y ya está. No hay ningún proceso, no hay nada extraño, lo adjudica y punto. Y en este caso, esa adjudicación directa siempre tiene que ir motivada. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante resolución por parte del director provincial de la tesorería. O sea, fijaros aquí la importancia y el papel que desempeña como tal el director provincial de la tesorería. Un papel bastante importante. Bien, pues de las formas de enajenación nos tenemos que quedar con los tipos de subasta que tenemos, pues la con licitación verbal, la sin licitación verbal, la segunda subasta, la por concurso y la mediante adjudicación directa, porque todas y cada una de ellas son preguntas de examen, más bien enfocado al tipo test, ¿vale? No tanto al supuesto práctico, pero bueno, también puede ser que nos encontremos con alguna preguntilla de esto en el examen, ¿vale? En el supuesto. Pero lo normal, ya lo digo, es que sea más bien enfocada al test de leyes. Vamos con los créditos incobrables. Bien, ¿cómo sabemos qué créditos son incobrables? ¿Cómo sabemos qué tipo de créditos son incobrables? Pues muy sencillo. Son los créditos que no se hayan hecho efectivos de manera total una vez que se ha acabado el procedimiento de apremio, por lo cual, como no se han podido hacer efectivos, son créditos incobrables. Acabado el procedimiento de apremio, esos créditos no se pueden cobrar. Y los créditos que no se pueden llegar a hacer efectivos en su totalidad cuando los únicos bienes o los derechos que ya se conocen por parte del responsable de la deuda solo pudiesen ser ingresos después, posteriores, de cuantía insuficiente para que se proceda a su cancelación. ¿Vale? Pues tendríamos esos dos casos de crédito incobrable. ¿Cuándo se extingue? Porque sí, también se puede extinguir. ¿Cuándo se extinguen esos créditos incobrables? Pues cuando esos créditos no hubiesen sido objeto de rehabilitación en un plazo que se nos da para ello, que es el de prescripción. ¿Vale? Si no se ha producido esa rehabilitación, son créditos, se extinguirían esos créditos en cobro. Vamos con las tercerías, que es el último ya de este tema. Pues nos encontramos con dos tipos de tercería. Tercería de dominio y tercería de mejor derecho. Entonces, en cuanto a la tercería de dominio, se centra en este caso en el dominio, como bien indica el nombre, de los bienes que son embargados al deudor, ¿vale? O sea que se centraría en ese dominio. Sin embargo, la tercería del mejor derecho, tercería de mejor derecho, está enfocada en el derecho, como también indica su nombre, del tercerista, es decir, de la tercera persona, el derecho que tiene esa tercera persona a que se le reintegre el crédito que tenga con preferencia al perseguido en el expediente de apremio, ¿vale? O sea que tiene derecho a que se le reintegre su crédito como tal. Ahora bien, en el momento de la tramitación, si hablamos de tercería de mejor derecho, pues se va a continuar, se va a seguir con el procedimiento hasta que se realicen los bienes. Sin embargo, la de dominio pues, va a llevar aparejada una serie de efectos simplemente, ¿no? Cuando estamos en la de dominio, pues hay una serie de efectos a los que hay que hacer frente.